Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, felicidades a todas y todos. Hoy es el Día de la Alegría, miércoles 17 de julio de 2019. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Quiero agradecer a Natalia Sokolova y a Moisés Matute. Ayer me trajeron de regalo una camiseta. No solo no la regalé, Natalia, la ando puesta esta mañana en Sin Fronteras. Muchas gracias. Es un diseño de ambos, de Natalia Sokolova y de Moisés Matute. Muchas gracias. Saludos también a Juan Francisco Juárez, pastor de la Iglesia Bautista en Niquinomo. Y quiero enviar un afectuoso saludo a todos los compañeros y compañeras que integran el grupo de trabajo de Radio Liberación de Estelí. Ayer estuvieron de 40 aniversario, que coincide con la liberación de la ciudad. Radio Liberación fue sacada al aire con un viejo transmisor de amplitud modulada y fue muy importante en toda la primera fase de la reconstrucción del país, porque Estelí quedó destruida. En especial saludar a los que ya fallecieron de ese grupo de compañeros que fundaron la radio, que los citaba Pedro Noel Morales. Saludos a Pedro Noel allá en Estelí. Los fallecidos son Esperanza Flores, Adolfo Olivas, Gustavo Vindel, Jaime Zamora, que después se fue para Chontales y allá fundó Radio Centro. Murió hace ya algunos años. César Manzanares, Bismar Ordóñez y Manolo Cuadra. La radio ahora está bajo la dirección de la compañera Aura María Moncada. Ahí anda también Máximo Rugama y Pedro Noel, por supuesto. Felicidades a todos. Bueno, no vinieron 4 a traer su premio, entonces yo les había dicho de que lo iba a regalar a discreción y ahí voy. Pues aquí van los 4 nombres. Vamos a premiar a un compañero por su esfuerzo con el relato que nos hizo de la víctima de la Guardia Nacional cuando iba a auxiliar a una niña herida durante las protestas para que entregaran el cadáver de José Benito Escobar. ¿Se acuerdan? Por cierto, hay una cosa que no mencionamos ese día. El pueblo, con la sangre del compañero, pintó una consigna en esa pared donde quedó la mano pintada. Un detalle que se nos había olvidado. Bueno, que no lo teníamos y que una compañera nos mandó ese detalle. Entonces van Alex José Altamirano Espino, del barrio El Rosario de Estelí. Son 3 camisetas y un libro. Fran Douglas Hernández, el compañero José Leonel Cruz, sobrino de Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, que trabaja en la zona franca, y la compañera María Antonia Zambrana Fajardo, de Ocotal. Esos 4 aquí lo tienen, nada más que si Sin Fronteras vuelve a ver hasta el próximo lunes. Entonces, si el próximo lunes no han venido, vamos con otros 4. O sea, no nos vamos a quedar con ellos. El compromiso fue entregárselo a los oyentes. Hay algunos que han hecho cabildeo conmigo, ¿me entendés? Dámelo a mí, que no sé qué. No, si ni siquiera escribieron. No.
El acto ya ha sido definida la fecha a partir de las 2 de la tarde, el acto del 19 de julio, en la Plaza del Malecón, aquí en Managua. En Puerto Cabeza van a hacer su propio acto, porque venir desde allá le zumba. Va a ser también en la tarde, a ver, creo que va a ser en la mañana, en La Bocana, ahí en Puerto Cabeza. Y antes de dedicarnos a lo que en nuestra opinión significó el triunfo del 19 de julio, más allá de que cayó Somoza y empezó un nuevo gobierno, más allá de eso, el triunfo revolucionario tiene un significado profundo, no solo para Nicaragua, para la historia de las revoluciones mundiales y en particular de América Latina. Vamos a hablar bastante de ese tema. Pero antes de eso tenemos el compromiso siempre de rescatar a los muertos ignorados o a los muertos olvidados. Tenemos bastante material, pero vamos a irlo poco a poco, porque no podemos dedicarnos solamente a eso. Y quiero empezar con este caso que es estremecedor. La familia de Germán Pomares, que es originario del Viejo, el Danto, o el Viejo también se le decía al Danto, Pancho, el Viejo Pancho. La familia de Germán Pomares es numerosísima, tanto en hijos, descendientes directos, como en hermanos, en tíos, tías, sobrinos, numerosísima, ahí en el Viejo y en otros lugares. Entonces, un hermano o un tío, mejor dicho, un tío materno de Germán Pomares Herrera, es decir, por la vía de doña Julita Herrera de Pomares, asesinada por la Guardia en el Sauce, en el campamento donde estaba Arlenciú. Es un hermano de ella, Carlos Herrera. Era boxeador, se le conocía como el Conejo Herrera. Tal vez Abraham Cubillo recuerde este caso. El 15 de julio, la guardia llega a su casa y lo captura en Villanueva, Chinandega. Queda mediación entre Chinandega y Somotillo. Un poco más allá de la mitad del camino, rumbo norte. Lo captura, lo enrolla con alambres de púas, lo amarra a la parte trasera de uno de los vehículos de la guardia. Está vivo, no lo ha matado. Lo captura, lo ata con alambres de púa, luego lo amarra a la parte trasera de un vehículo y lo arrastran por todo el pueblo. Queda vivo. Se lo llevan con rumbo desconocido. Quién sabe cuántas salvajadas le hicieron. No se puede determinar por lo que voy a contar. Y luego lo asesinan. El cuerpo lo fueron a tirar a un cerro. La gente se dio cuenta que algo había ahí por los sopilotes. Los sopilotes acabaron con su rostro y con gran parte de su cuerpo. Quedaron los restos nada más y la ropa. Dice una hermana de este compañero asesinado, cuyo nombre es la doctora Nora Herrera, que su padre fue al sitio donde los campesinos le habían dicho que estaba el cuerpo. Y llegó y efectivamente estaba totalmente carcomido
por los zopilotes y lo reconoció por la hebilla de la faja. Lo que hizo fue agarrar una bolsa, poner ahí los huesos, lo que quedaba de su hijo, y se lo llevó a la casa para después enterrarlo. El nombre del compañero, Carlos Herrera, conocido como el Conejo Herrera, que en su tiempo joven fue boxeador. Vamos a seguir contando, porque, bueno, olvidé mencionar que el 14 de julio fue el aniversario de la caída en combate de Álvaro Montoya Lara, un periodista, militante del Partido Socialista, y después junto con otros compañeros como Álvaro Ramírez, como muchos otros compañeros. Fue parte de la tendencia del Partido Socialista que decide incorporarse a la lucha armada con el Frente Sandinista a la vanguardia. Y Álvaro Montoya no solo propugnó porque su partido se incorporara. Luis Sánchez, hoy el editorialista de la prensa, era enemigo a muerte de esa opción porque ya trabajaba para los gringos desde entonces. Se quedó, por supuesto, con su partido legalista, decía él, la convivencia pacífica. Me acuerdo de esos términos. Y Álvaro Montoya se fue a pelear, se entrenó, después se fue al Frente Sur. Y él cae el 16 de julio, solamente 3 días antes del triunfo. En la contraofensiva que lanza el Frente Sandinista con el propósito de tomar la ciudad de Rivas y enrumbar hacia Managua. Ahí cae Álvaro Montoya Lara. Pero también hay otros casos. Hay 4 médicos, 2 en Managua y 2 en Chinandega, asesinados en 1978 y 1979. Conocemos el caso de Lucrecia Lindo, conocemos el caso del doctor Alejandro Dávila Bolaño, conocemos el caso de Mauricio Abdalá, del doctor Lenín Fonseca, pero no conocemos estos casos, o los conocíamos y los hemos olvidado. Por ejemplo, aquí en Managua, Pablo Emilio Barreto relata el asesinato bestial de la doctora Erlinda López de Osorio y del doctor José Dolores Flete Valle. Cuenta Pablo Emilio que la doctora López de Osorio fue capturada en San Judas y fue asesinada en Mocorón. Ahí la Guardia tenía un centro de torturas permanente que lo ocupaban desde 1956. Ahí asesinaron a una enorme cantidad de gente. Ahí había fosas comunes en Mocorón. Nunca se supo cuánta gente fue sepultada ahí, ni por supuesto su identidad. Todavía hay una parte boscosa ahí en Mocorón. Ahí deben estar las fosas comunes. Ahí fue asesinada la doctora López, la torturaron y la asesinaron. Y el doctor Flete Valle, ¿verdad?, fue asesinado a cadenazos. A cadenazos, ¿sabes lo que es eso? Por los guardias que estaban emplazados en la azotea del Sumen. El Sumen era un centro comercial, bueno, sigue siendo. Sumen zona iniciales, Zulema, Mendoza, creo que se llamaba la dueña de ese centro comercial. Entonces, en el techo estaban emplazados los francotiradores y con ametralladores 50. Esos guardias capturan al doctor Flete Valle y lo asesinan a cadenazos. 10 de junio fue eso. Ahora les quiero contar otros casos. 2 más. El doctor Juan Antonio Brenes Sequeira
Fue asesinado el 18 de marzo de 1979 en Chinandega, donde había nacido, donde vivía. Él venía de una reunión en San Benito, iba para su casa, lo captura la guardia y lo asesina. Una de sus hijas murió en los años 80, Ana Vanessa Brenes. No tengo las circunstancias, pero sabemos que murió en los años 80. Y el otro caso es verdaderamente estremecedor, una cosa espantosa. Cutzabel Cárdenas, la Cutza, saludos Cutza hasta San José de Costa Rica, donde reside. Cutza era la jefe de la tendencia Guerra Popular Prolongada de la GPP en el departamento de Chinandega. Una de las guerrilleras a las cuales se les negó, la Dirección Nacional del Frente Sandinista le negó el grado que le correspondía, comandante guerrillera, como María Lourdes Girón, como Ana Isabel Morales, como Ana Julia Guido. Y puedo seguir citando Olga Viles López, Doris Tijerino y tantísimas otras compañeras a las que le negaron el grado de comandante guerrillero. Cutzabel estaba a cargo del Frente Sandinista GPP en Chinandega. Ella conoció al doctor Roberto Cortés Montealegre. No está clara la fecha siquiera de cuándo lo mataron. Se sabe que en septiembre de 78, después de la insurrección. Pero la fecha la quisimos ubicar y no pudimos. Quizás alguno de Chinandega que nos esté escuchando conoce su historia y sabe la fecha exacta en que fue asesinado el doctor Roberto Cortés Montealegre. Cutzabel lo conoció porque ella era su responsable. Él era colaborador del Frente Sandinista y ella lo visitaba regularmente. Quiero que escuchemos su testimonio. El doctor Roberto Cortés yo lo conocí después de la insurrección del 78 y no me parece ubicar que una hija de Nesmes, uno de los principales comerciantes de Chinandega de aquella época, nos vinculó con él, o no sé si fue por la vía de otras redes de colaboradores profesionales, doctores, abogados, que se fueron vinculando de manera rápida a las acciones del Frente Sandinista, porque recordemos que ese periodo se implantó toda la operación limpieza más toda la situación de el estado de sitio a partir de las 5 de la tarde y la persecución se incrementó y la presencia militar era ver los becats en las calles, el miedo en las noches, las ráfagas que disparaban a cada momento, el estado de terror en que se vivía y las capturas indiscriminadas, los cuerpos que aparecían muertos, etcétera. Entonces, llego a su clínica la primera vez y me encuentro con el doctor Cortés. Era un hombre muy, muy educado, muy pausado. Si bien su personalidad era como una personalidad seria, él entraba rápidamente a hablar y te daba confianza de manera rápida y además aprovechaba cada momento que nos mirábamos para establecer pláticas sobre preguntas que tenía, aportes que tenía, y aquello a mí me impresionó porque en general los colaboradores profesionales, si bien después de la revolución se integraron en papeles destacados, había un porcentaje importante donde se sentían muy amedrentados y entonces se cuidaban mucho. Y muchos eran como que sí tenían mucho miedo y entonces buscaban que uno les entregara pocos elementos, poca propaganda, digamos que no quedaran pruebas y además esperaban que fuera todo muy, muy rápido, o sea que si te entregaban ya tenían listo el sobre y lo entregaban rápidamente y deseaban que uno saliera rápido. En el caso del doctor, por lo menos dedicaba 15 minutos
para atendernos en su clínica de oftalmología. Era un hombre con una gran sensibilidad social, al menos nosotros así lo percibíamos, y era un hombre muy profesional en sus planteamientos. Entonces fuimos observando que él crecía permanentemente en su compromiso, de tal manera que pasó a ser casa de seguridad. Yo conocí a su esposa, eran unos niños, un hogar bello, ella era también muy amable, eran un hogar precioso. Creo que este asesinato de él fue una de las cosas impactantes en Chinandega. O sea, él era un hombre muy respetado, era un hombre muy querido dentro de sus amistades y dentro de sus pacientes. Y la forma en que llegaron, irrumpieron en la casa, lo asesinaron delante de sus hijos, delante de su esposa. Fue un grupo sin mediar nada, llegaron claramente a asesinarlo en horas del día. Fue una cosa completamente traumatizante para sus hijos, para su esposa. Aquel fue un día de luto y de espanto de los horrores a los que llegaba. Digamos que una situación así de espanto fue la de la otra familia que fue asesinada, que es de la calle del hospital hacia Molonca. En el caso de Roberto cayó un amigo, un compañero, un hermano solidario, un hombre de gran capacidad profesional y de pensamiento, una familia hermosa que fue destruida. Eso puedo recordar de Roberto. Me impresionaba cómo su esposa, cómo él te recibían sabiendo todos los peligros que teníamos todos. Él, su suegra, doña Bertita se llamaba su suegra, fueron una solidaridad, un calor humano profundo. Cutzabel Cárdenas, la Cutza. Hablando del doctor Roberto Cortés Montealegre, Tirsa me informa que la fecha de su asesinato no fue septiembre 78, sino el 2 de julio de 1979. Ya tenía 41 años el doctor Roberto Cortés Montealegre cuando fue asesinado delante de sus hijos y delante de su esposa en su casa. No llegaron a hacer nada, no llegaron a capturar, no se resistió, no. Llegó la guardia y lo mató delante de sus hijos y delante de su esposa. Como dice Cutza, una familia destruida, no solamente el asesinato, una vida perdida, sino una familia destruida, completa. Así era la Guardia Nacional, que no se nos olvide. Me encontré una placa de Ciudad Sandino que fue colocada el 21 de octubre de 1979 y me dicen, y dice la placa, a los mártires del 15 de julio de 1979. No conozco la historia. Si alguien de Ciudad Sandino la conoce, que por favor nos la escriba y la envía al correo, que es rlpsinfronteras@gmail.com. rlpsinfronteras, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Solo tengo los nombres y no tenemos derecho a olvidarlo. Están, lo puso el Comité de Defensa Sandinista de la Manzana 13 de la Zona 8 de Ciudad Sandino. Mayra Baltodano C., Miguel Hernández H., Silvio González P., Guillermo Flores V., Narciso Paguagua R., Juan F. Paguagua, Antonio Arauz V., Germán Carrión, Salvador Sosa M. y José Tomás Herrera. Son 4, 6, 8, 9 compañeros asesinados o muertos en combate, no lo sé.
el 15 de julio de 1979. Dice, a ellos que no vieron el bello nacer del sol en esta patria libre, 21 de octubre de 1979. Ayer escuchaba la entrevista que hizo Tirsa aquí en la radio con los compañeros sobrevivientes de los bombardeos en Bello Horizonte, que además participaron atendiendo a los heridos de la población civil y de los combatientes en el hospital de campaña improvisado en el Experimental México. Un relato estremecedor, todo lo que ahí contaron. Es que fue atroz. Más de 50 ciudadanos murieron en ese hospital y fueron sepultados en 2 fosas comunes en el Experimental México. No se tienen sus nombres. Se hizo la lista y se perdió. Y en algunos casos ni siquiera era el nombre completo, solo el seudónimo con el cual llegaron. Chavalos que te decían los compañeros, júreme que yo regreso al combate, y a lo mejor la herida era sumamente grave, y a lo mejor los propios compañeros que eran profesionales de la salud, enfermeras, médicos, gente que sabía de atender a primeros auxilios o de medicina, y tal vez sabían que poco probable que sobreviviera, pero la moral de esos muchachos, chavos de 14, de 15 años, que decían, cúrenme que yo regreso al combate. Impresionante, impresionante. Por fin, después de 8 años, volvieron a recordar ese efeméride ahí en el Experimental México. Tenían 8 años de no recordarlo, de no hacer ningún acto. Para que vean cómo hemos fallado nosotros. A mí que no me echen el muerto de que es la dirección del frente. No, somos nosotros. Y no nos andemos quejando que los jóvenes no conocen lo que pasó, porque esa es responsabilidad de nosotros. Somos nosotros los que no hemos transmitido adecuadamente lo que ocurrió en Nicaragua en los años 60, 70 y 80. Somos nosotros. Bueno, y los 90 hay que incluirlo. Somos nosotros. No anden buscando culpables. Vos sos culpable, vos sos responsable de que la juventud, la niñez de hoy no conozcan a profundidad lo que ocurrió entonces. Vos sos responsable. Y yo también, claro. Yo también. Somos responsables. ¿Quién era Sandino? ¿Quién fue Rigoberto? Pero contar de verdad. Lo del 54, lo del 42, lo del 37 con Pedro Altamirano, lo del 48 con Colindre, lo de Raudales, lo de Santos López, en fin, todo. Esa es nuestra responsabilidad, que no la asumimos en la práctica, que no supimos ser consecuentes para mantener vivo su legado, su ejemplo, su pensamiento. Esa es nuestra responsabilidad. No andemos buscando a quién echarle la culpa. No, es que aquí no hicieron. No, que aquí hiciste vos. Ayer decían los compañeros de Bello Horizonte que ellos ya se responsabilizaron y que van a hacer el trabajo de buscar esos nombres como de lugar y de buscar la biografía de los compañeros que ahí cayeron. A ver si lo logran, pues. Requiere disciplina, empeño y nada más. Disciplina y empeño. Y lo van a lograr. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Se me olvidó y lo voy a hacer ahorita. Son las 7:05. Les quiero regalar una camiseta y una bandera del Frente Sandinista que nos han obsequiado la Federación de Sindicatos Mineros. Un saludo a los compañeros de IMISA. Vengan a la radio. Es una por los que vengan. Vengan ya, sí, porque solo hay 30. 30 camisetas y 30 banderas. El que venga ya, ahí está el compañero Carlos Castro en la recepción. Él ya tiene las camisetas y las banderas y se las entrega. Una por vehículo, ¿oyeron? No es que van a venir 20 en el carro y entonces le vamos a dar los 20. No, una camiseta y una bandera del Frente Sandinista con su palito, pues, para que vayan a la plaza.
A los primeros 30 que vengan se la llevan. Depende de ustedes. En taxi, en bus, en lo que sea. Pero tienen que venir ya. Bueno, me había olvidado, de las 6:30 lo tenía que haber dicho. Son las 7:06. Quiero recordar el orden, por lo menos la cronología oficial, en la cual fueron liberados los pueblos y ciudades del país. San Rafael del Norte, el 10 de junio, Yalí, 13 de junio, Condega, 14 de junio, Diriamba, 22 de junio, Chichigalpa, Masaya, El Rama, y 24 de junio. El 24 de junio, el Masaya solo el casco del urbano, porque la guardia quedó en el Coyotepe. Y desde ahí no iba jugando lo que lanzaba. Y por eso es que pueden llegar los compañeros del repliegue a Masaya. Santo Tomás Chontale, 26 de junio. Achuapa, 30 de junio. Sébaco, 1 de julio. Jinotepe, 5 de julio. Bonanza y Mazatepe, 6 de julio. León y Tipitapa, 9 de julio. Matagalpa, 10 de julio. El Sauce y la Mina de Limón, el 11 de julio. Mina de Limón, que es parte de Malpaisillo. No tengo la fecha de Malpaisillo, creo que no hubo liberación ahí. Estelí, 16 de julio. La Paz Centro, Ciuna, Huigalpa, Guaslala, Granada, Diriá y Diriomo, el 17 de julio. La Guardia se rinde en Puerto Cabeza y lo que quedaba ahí por el Ingenio San Antonio, en Chichigalpa, el 18 de julio, el 19 de julio, la Guardia huye del Coyotepe, sus últimas posiciones, el 19 de julio en la madrugada, sentenciados por el frente interno. Si no dejan de morir ahí, si no se rinden, los vamos a capturar y los vamos a ejecutar. Por eso se fueron, como a la 1 de la mañana el 19 de julio. ¿Verdad? Bueno, eso es importante recordarlo. Recordemos las circunstancias que habían en Nicaragua antes del 19 de julio. Porque al principio, cuando la ofensiva empieza el 24 de junio, cuando cae Germán Pomares, y empiezan distintos procesos insurreccionales en todas las ciudades, en distintas fechas, al principio había una expectativa de la Guardia Nacional de liquidar el movimiento en términos de 10-15 días. Tenían poderío militar suficiente y tenían en armas alrededor de 15,000 guardias de la época. O sea, 15,000. Entre guardias, paramilitares, agentes de la seguridad, unos 15,000. Entonces ellos calculaban que en 3 semanas máximo, 15 días decía la mayoría, liquidaban el movimiento insurreccional como había ocurrido en septiembre del 78. Pero además tenían la aviación y además tenían el refuerzo del Condeca y además si hacía falta el suministro continuado de armas y municiones de parte de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, de Israel, que nunca lo dejaron solo a Somoza, nunca lo dejaron solo. En la medida que avance el proceso insurreccional, Estados Unidos se ocupa de ir buscando una alternativa si Somoza no lograba vencer la insurrección. Entonces se incorpora a las negociaciones que habían e insiste en la ampliación de la Junta de Gobierno o en la instalación de un presidente provisional que convocara elecciones en un año plazo. Se dice que Estados Unidos y otros sectores, otro gobierno, querían que el cardenal Miguel Obando, en ese momento solo era monseñor y arzobispo de Managua, fuera ungido como presidente provisional. Pero esas eran las presiones. Y entonces ahora, para entender ese proceso de presiones, negociaciones, hay que entender qué pasó los años previos.
el Frente Sandinista lanza una audaz política de alianza, impulsada por la tendencia tercerista. Esa política de alianza abarca vastos sectores medios y empresariales. Y entonces, digamos, la cúspide de ese movimiento de alianza es el grupo de los 12, que eran 12 personalidades religiosas, intelectuales, empresariales, políticas. Ese grupo fue muy importante en esa política de alianza, en esa apertura del frente y en esa convocatoria para que el conjunto del pueblo de Nicaragua se sumara a la lucha contra la dictadura. Fue muy importante. Entonces, simultáneamente, los sectores empresariales impulsan la creación del Frente Amplio Opositor, con un grupo de partidos, escisiones de partidos minúsculos, todos. O sea, la fuerza del Frente Amplio Opositor era principalmente la oligarquía nicaragüense, que era la que impulsaba la creación del FAO, patrocinado, por supuesto, por los gringos. Nunca los gringos ponen todos los huevos en una sola canasta, siempre van apostando por varios, ¿me entendés? Siempre dejan canales porque si acaso me falla, por aquí me voy. Así son los gringos. Simultáneamente, la tendencia de guerra popular prolongada y también la tendencia proletaria impulsan la creación, junto con otras fuerzas políticas de izquierda como el Partido Socialista, como el Partido Comunista, con centrales obreras como la CGT Independiente, como la CAUS, como el Frente Obrero, y el parte del frente, el movimiento sindical Pueblo Trabajador, por ejemplo, o los comités de acción popular, o la Juventud Revolucionaria. Es decir, distintos instrumentos de esas dos tendencias del Frente Sandinista se abocan a la creación del movimiento Pueblo Unido. Fue muy importante porque aglutinó a los sectores populares que no eran necesariamente sandinistas, no estaban incorporados al Frente Sandinista, pero eran antisomocistas y además tenían una posición de los intereses populares, no defendían los intereses de la oligarquía. Entonces eso fue muy importante, la unidad popular. Y fue creciendo el movimiento Pueblo Unido, llegó a tener una fuerza impresionante, tan impresionante que en la Junta de Gobierno, la primera Junta de Gobierno, se incorpora a un representante del movimiento Pueblo Unido, que hoy es un traidor, que se llama Moisés Hassan, catedrático de la UNAM. Entonces él era el representante del movimiento Pueblo Unido en la Junta de Gobierno. Tan poderoso era ese movimiento. Sindicatos, organizaciones gremiales de mujeres, pero nada que estaba allí, organizaciones estudiantiles, intelectuales, de todo había, y partidos políticos también, de todo había ahí en el movimiento Pueblo Unido. Era muy importante, fue muy importante. Entonces, esa alianza popular tenía una posición contrapuesta al Frente Amplio Opositor. Esa alianza popular propugnaba por el derrocamiento de la dictadura de Somoza y el Frente Amplio Popular propugnaba por un somocismo sin Somoza. Querían un recambio y querían convencer a Estados Unidos que la mejor salida era sacar a Somoza, poner a otro, buscar elecciones lo más rápidamente posible para evitar que los sandino comunistas tomáramos el poder. Esa era la posición de de Alfredo Pela, porque estaba vivo en ese entonces. Y de todo la clase de la oligarquía conservadora en Nicaragua, conservadora y liberal, de todo hay ahí. Los terratenientes, los industriales, los comerciantes, los grandes comerciantes, todos ellos estaban unidos e impulsaban esa alianza tras bambalinas y en la mesa también. Y su opción era el somocismo sin Somoza. Ellos le tenían pánico, ¿verdad?, al pueblo armado tomando el poder, pánico. Y trataron de impedir hasta el último momento. Incluso puede ser que lo hubieran logrado, puede ser, el somocismo sin Somoza
o hubieran una cosa, una amalgama y una cosa heterodoxa, pues, una mezcla. Si Urkullu en la madrugada del 17 de julio no dice: yo soy el presidente de Nicaragua y aquí me voy a quedar hasta el año 1981, que concluía el periodo de Somoza de Baile. Si él no ha hecho eso, la cosa hubiera sido mucho más complicada. Porque había un acuerdo previo de la dirección del frente, ¿verdad?, con estos sectores de la oposición, con la embajada norteamericana y con un segmento de la Guardia, ¿verdad?, de hacer un ejército conjunto, de hacer un gobierno nacional. Había un acuerdo ya. Armisticio, todas esas cosas. Pero jamás hubiera logrado, si el Frente Sandinista no hace o no logra el triunfo total el 19 de julio, mentira que hubiera habido un nuevo ejército, policía, todo lo que conocemos. Mentira, eso no hubiera ocurrido. Lo que posibilita el triunfo total es cuando Urkullu se hace fuerte y el frente dice: desconozco, hasta aquí llegamos, vámonos sobre Managua. Y le ordena a todos los frentes de combate avanzar sobre Managua. Ya para entonces ya la Guardia está desmoralizada y se termina de desmoralizar con la huida de Somoza. Urkullu, que se quiere hacer el fuerte, recibe la regañada de la embajada norteamericana. ¿Y qué estás haciendo? Nadie te reconoce. Pero ¿saben quién reconoció a Urkullu? El único país en el mundo mundial que reconoció a Urkullu Maliaño como presidente de Nicaragua cuando Somoza se va es Honduras. Incluso la Cancillería de Honduras recibe una carta que le comunica Urkullu que él es el presidente del embajador de Nicaragua en ese momento en Tegucigalpa, ese día. Así de increíble. Porque era una junta militar la que gobernaba Honduras, la dictadura militar en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. En El Salvador estaba terminando esa dictadura. El único gobierno en el mundo que reconoció a Urkullu, Honduras. Pero bueno, regreso. Entonces, esa política de alianza del Frente Sandinista le permitió, por la vía del Movimiento Pueblo Unido, hacer el contrapeso al Frente Amplio Opositor. Después la tendencia tercerista se incorporó al Movimiento Pueblo Unido, pero estaba en el FAO, con el grupo de los 12. Pero bueno, es importante esa política de alianza, es decir, la victoria total que obtiene el Frente Sandinista el 19 de julio no es fruto solamente del avance guerrillero, sino también de una compleja política de alianza que se desarrolló en distintos niveles y además a nivel territorial en gran parte del país. No solamente era la política de las grandes alianzas, no, también a nivel del territorio se hacían esas alianzas. Es muy importante. Y hemos olvidado ese aspecto de la lucha. El Movimiento Pueblo Unido fue un factor, yo diría, en mi opinión, decisivo para lograr el triunfo total. ¿Ya? ¿Qué ocurre entonces? Ya está el acuerdo que se va a Somoza, que va a entregarle el poder a la Junta de Gobierno, que va a haber un gabinete de transición de todas las partes, que va a haber un ejército depurado de la Guardia, incorporándose guerrilleros, o sea, está todo amarrado. Y que el frente va a haber un armisticio, que se van a respetar los unos a los otros, todas esas cosas. Pero Urkullu se la canteó para los somocistas, para la oligarquía, para los intereses norteamericanos. Urkullu metió las patas hasta el punto de permitirle la oportunidad al frente, que tenía el poderío ya en ese momento, de asaltar el poder por completo. Entonces, una vez que se da la orden, porque que se da la orden de avanzar sobre todo el mundo, que se venga el Frente Norte, que ya Bayardo andaba por el lado de Huaco, por ahí se había juntado con Henry Ruiz, ya venía Luis Carrión sobre Huigalpa, en el norte estaban Willock y Tomás, que había llegado desde Costa Rica, Daniel Tomás, la Junta de Gobierno ya en el 18 de julio a León, como parte de las medidas, porque dicen,
cuando Urcullo se hace el fuerte, dice lo que hay que hacer es meter ya a la Junta de Gobierno, como sea, y la traen en avión a León, ¿verdad? Entonces se ordena el avance de los frentes de guerra, el frente sur, el frente interno, que ya tomó Granada, ahí se rindió el jefe de la plaza. Fíjate, mira lo que es la cosa, cuando venían en la avanzada de la columna del frente interno que ya viene para Managua, pues, era de noche, y cuando van ahí por el Coyotepe, cometen el error de encender las luces creyendo que ya no hay nadie, y los agarra la guardia, hermano, desde el Coyotepe. 9 muertos. 9 muertos. Pero bueno, lo que quiere decir es que es un accidente político lo que ocurre. Urcullo se quiso quedar. Y eso permite al frente lanzar la ofensiva total. Tanto es así que Urcullo, como nadie lo respalda, solo Honduras lo reconoce y los gringos le dicen a buscar cómo irte, entonces se pica el viejo, era más picado que el guaro, entonces él era el presidente de la Cámara del Senado, y se pica, y en la noche se estaba yendo, fue a parar a Guatemala, allá murió, creo. En Guatemala creo que fue que murió. Allá se fue. En la noche del propio 17, pero ya el frente tiene lanzada, cambian el Estado Mayor de la Guardia, aquí destituyen un montón de generales, ponen los coroneles, se suponía que con los coroneles iba a haber un arreglo de rendición, pero el frente ya está montado sobre la jugada. Entonces ya para el 18 creo que es, o amanecer 19, ya Bayardo llega hasta Tipitapa, al aeropuerto. 18 creo que es en la noche, amanecer 19. Carlos Núñez viene con toda la gente del frente interno como a las 5 de la tarde, algo así, a las 5:30 del 19. Incluso Bayardo cuenta una anécdota, que es que él se va al búnker, que queda ahí donde es el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. Se va al búnker y ahí lo echan preso. Había dice él que era una loca, había una mujer ahí que había estado detenida y parece que realmente estaba deschavetada, que tomó el mando. Y entonces se apoderó del chipote, saquearon el chipote, se apoderaron de la arma y andaba Bayardo, llega Bayardo a querer tomar posesión y lo echan preso y lo querían desarmar. Finalmente el incidente se superó y él regresó al aeropuerto, pero interesante, pues, una anécdota divertida, sino porque no terminó en otra cosa, ¿verdad? Ya después, entonces, ya llegaron los otros miembros por avión, llegaron al aeropuerto, otros vinieron por tierra, o sea, con la caravana, con los frentes de guerra, ya se juntaron todos, y la primera decisión que toman es hacer un acto el 20 de julio y presentar al nuevo gobierno y a los dirigentes del Frente Sandinista y a los jefes de los frentes de guerra el 20 de julio en la Plaza de la Revolución. Esa es su primera decisión política, además del estatuto fundamental y todo lo que ya conocemos. ¿Por qué es tan importante el triunfo total? Porque el triunfo total te permitía cumplir el programa político con el cual habíamos convocado al pueblo y reconstruir de verdad Nicaragua. Cumplir ese programa político significaba ir a la raíz de los problemas. La expropiación de los bienes de Somoza, la disolución de la Guardia Nacional y enjuiciamiento de todos los criminales de guerra, la reforma agraria, la alfabetización, la integración de la costa caribe, todo lo que planteaba el Frente Sandinista. Y todo eso fue lo que se comenzó a hacer. O sea, el poder total lo obtenemos por la vía militar, por la vía política y gracias a ese accidente histórico. ¿Qué hubiera pasado en Nicaragua si Urcullo cumple la palabra y le entrega la banda a la Junta de Gobierno? Ya está. A saber, hermano. Eso es una bolita de vidrio, ¿quién la tiene? Pero es muy interesante, pues. En términos históricos, muy interesante. Ahora, el heroísmo de todo el mundo era impresionante porque
O sea, la mayor parte de los combatientes lograban comer quizás una vez al día. Y no era comer una tortilla, un guineo cocido. Tal vez se encontraban frijolitos. Una vez al día. Entonces vos verías a los combatientes que ingresaron a Managua, cadavéricos, incluso dirigentes del frente como Vallardo Arce. Vos ves las fotos de Vallardo Arce de la época. Pues, ahora lo ves rechoncho, comparado como lo que no está, pues estoy hablando en comparación, comparado como estaba un huesito, por ejemplo. Pues, pero es que así estaban todos. O sea, en esas condiciones tan difíciles que no se dormía, que no se comía, la angustia de que te podían matar, el dolor de ver caer todos los días del mundo a alguien que vos conocías caer en combate, muerto o gravemente herido todos los días del mundo, la angustia de saber si podías o no podías lograr el triunfo, todo eso, o sea, es una cosa, y gente que a lo mejor venía de años de clandestinidad, de muchos años de clandestinidad, como, qué sé yo, pues Vallardo desde el 74, Carlos Núñez estaba clandestino más o menos desde la misma fecha, un poco antes, o René Núñez, que había estado preso, Daniel, que había salido de la cárcel en el 74, pero había gente ahí que tenía muchos años de estar clandestino. ¿Verdad? Entonces, esto es importante. La otra cosa importante que vale la pena recordar, compañeras y compañeros, es que el contingente de vanguardia, es decir, el Frente Sandinista, en términos numéricos, era nada. Yo les he contado varias veces aquí en Sin Frontera que el Frente hizo un inventario de los compañeros y compañeras que se habían incorporado a sus filas desde septiembre de 1978 hasta el triunfo. Estamos hablando de menos de un año, 11 meses, 10 meses. Entre septiembre del 78 y el 19 de julio del 79. Ahí se consideraba lo que eran los militantes del Frente Sandinista, lo que se llama la segunda promoción. O sea, hasta septiembre del 78. Esa era, digamos, la fecha tope para haberse incorporado. Desde ahí para atrás. ¿Me entendés? Y el que se incorporó después ya no, me equivoqué antes a la hora de escribirlo. Lo estoy corrigiendo. Entonces, a la hora de contarlo, 1.300. Si mal no recuerdo, la cifra exacta era 1.357, si mal no recuerdo. Eso era el frente. Incluyendo gente que tenía 2, 3 años de haberse metido al frente. 78, menos, 1 año, 2 años. Ahora, el contingente histórico del frente sumaría 200, 250. El de más de 5 años. O sea, realmente, ¿qué fue entonces lo que logra el triunfo de la revolución? No es el Frente Sandinista por sí solo. Es el pueblo de Nicaragua. El gran protagonista es el pueblo de Nicaragua. Si el pueblo de Nicaragua no se ha sumado a los llamados del Frente, a la insurrección y al combate contra la dictadura, jamás el Frente hubiera logrado nada. Por sí solo, jamás. La Guardia solo nos hacía así. Sin el respaldo del pueblo de Nicaragua, jamás el Frente Sandinista hubiera alcanzado la victoria. Y hubiéramos terminado todos asesinados. O sea, lo más importante es la participación del pueblo. El fenómeno de participación ciudadana más grande de la historia de Nicaragua es la insurrección final que culmina con el triunfo sobre la dictadura. Ese es el fenómeno de participación real, donde la gente toma la decisión de combatir, busca con qué hacerlo, de contribuir si no tiene el arma. El pueblo toma esa decisión y se suma. En todas partes. En todas partes. Incluso estaba conversando con algunos compañeros y me decían que en ciudades como Ocotal o como Jinotega no hubo liberación como tal, porque no hubo insurrecciones endógenas en las propias ciudades, porque la mayor parte de sus muchachos se habían incorporado a las columnas guerrilleras y habían ido a combatir a otros lugares. Entonces las ciudades estaban vaciadas de muchachos.
Pero no era que no hubiera respaldo. La provincia de Ocotal jamás ha sido gobernada si no ha sido por el Frente Sandinista desde 1979. Ese es un ejemplo. ¿Verdad? O Jalapa. O sea, había respaldo, pero los chavalos andaban guerreando. O sea, ¿cómo sería la cantidad de gente que se sumó? Po? Que las ciudades como Cotal o como Jinotega quedaron vaciadas de varones menores de 25 años, por decir una edad, pues. Entonces, no se puede explicar el triunfo de la revolución sin tres cosas: el ejército guerrillero, la política de alianza y el pueblo como protagonista. No podés explicar el triunfo de la revolución. Y yo le incorporaría, siempre lo he hecho, el cuarto elemento del que no he hablado, que quiero hablar ahora. Y es la solidaridad de los pueblos del mundo, sobre todo en América Latina. Fue una cosa impresionante, pero de verdad impresionante, cómo los pueblos se volcaron a ayudar en lo que fuera, en las recolectas de dinero, en la difusión de los partes de guerra, en las recolectas de medicamentos y alimentos que eran enviados de distintas maneras a Nicaragua, en acoger a los refugiados, en acoger a los guerrilleros que venían formados, entrenados militarmente de Cuba, pasaban por los países como Honduras, como Nicaragua, como Costa Rica, como Panamá. Por ejemplo, pues, los acogían unos días, los alimentaban, los protegían. Miles de familias involucradas hasta que entraban al frente de guerra. Esos pueblos sintieron como propio el triunfo de la revolución, el pueblo hondureño, el pueblo costarricense, el pueblo panameño, como propio. Por citar los pueblos más cercanos y con los cuales estuvimos directamente involucrados, pero también lo sintieron como propio otros pueblos del mundo, como Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Sin Cuba jamás hubiéramos triunfado tampoco. Sin Fidel, la revolución sandinista nunca hubiera existido, te lo aseguro. Fidel fue un factor decisivo. Ese es el cuarto elemento, solidaridad internacional. Y el quinto, o sea, yo no coloco en orden de importancia, quizás el más importante es la incorporación del pueblo. Pero el resto son tan importantes uno como el otro. El quinto, la unidad del Frente Sandinista. El frente se parte en tres tucos. Primero en dos, en octubre del 75, y después en tres a partir de julio, agosto del 76. Ya en el 77 ya están afinadas las tres tendencias, cada quien con su dirección y cada quien con su contingente de militantes y combatientes. Cada quien con su propia estrategia y táctica. ¿Verdad? Eso ocurre 75, 76, 77, 78, hasta que Fidel nos obliga prácticamente a unificarnos y nos advierte: si ustedes no se unen, no solo nuevamente no van a poder ganar, no van a poder derrocar a la dictadura, sino que además olvídense que los vamos a seguir apoyando. Busquen cómo unirse. En otras palabras, ¿verdad? Estamos hablando de lenguaje coloquial, pues. Y nos unimos. Esa unidad de las cúpulas fue, digamos, el proceso culminante, porque ya antes, como contaba Marcelina Castillo, desde las familias de sandinistas, ya antes se había construido esa unidad en la práctica, en el territorio, en la acción. Hay un famoso comunicado de las tres tendencias en noviembre de 1978 en el Frente Interno que declaran la unidad en la acción y es previa a la unidad general del Frente, que fue el 7 de marzo del 79, cuando se funda la Dirección Nacional Conjunta, tres por tendencia. Pero antes ya habían procesos unitarios en todas partes, desde la base, porque la gente, el sandinista abajo no hacía diferencia, hermano, y tan hecho papilla hasta vos como yo, tan queremos votar a Somoza como yo. Coordinémonos. Compartamos casas de seguridad, compartamos información, compartamos planes de trabajo, y así se empezó. Y culmina el 7 de marzo del 79.
empujado por el esfuerzo interno de la base sandinista y por Fidel. Y está la famosa proclama pues, del 7 de marzo. Y ahí es cuando se decide la ofensiva final. Ya ves, fue el 7 de marzo, la unidad del frente, y el 19 de julio estamos ganando. ¿De qué estás hablando? De marzo, abril, mayo, junio, julio, en 4 meses. Sin la unidad, difícilmente lo hubiéramos logrado. Difícilmente. Entonces son esos 5 elementos. Política de alianza, unidad del Frente Sandinista, incorporación masiva del pueblo a la lucha, solidaridad internacional. Creo que nos enseña muchas lecciones ese proceso histórico. Nosotros no podemos andar abandonando elementos estratégicos de la época. Política de alianza, por ejemplo. La política de alianza que Daniel aplicó a partir de 2007 no es una novedad en el frente. Aplicó algo que nos había dado resultado en el 2007 y nos dio resultado también a lo largo de los 80. O sea, no es una novedad. No es que lo inventó Daniel, no, hermano. Es parte del acervo histórico del Frente Sandinista. Por eso es que siempre decimos que Daniel es la síntesis de nosotros, pues, de toda esa historia. Que pasó lo del año pasado, eso otra harina de otro costal, como también nos pasó que no hubiera pasado si Urcuyo no agarra la vara. Tal vez nos hubieran robado el mandado. Tal vez. Pero menos mal que no ocurrió. Y que Urcuyo agarró la vara, se quiso quedar de presidente. Y jale. Quiero recordar algunas cosas. A ver, en el acto del 20 de julio, la gran novedad era conocer quiénes eran los jefes guerrilleros. Algunos ya eran muy conocidos, como Edén Pastora, como Daniel, bueno, un poquito menos, pero ya Daniel era conocido. Tomás Borges era el más conocido. Los de la Junta de Gobierno eran más o menos conocidos. Moisés Hassan era conocido porque se fue en el repliegue. Alfonso Robelo, nadie lo conoce. Bueno, había sido presidente del COSEP, del INDE. Y era presidente de un partido que se llamó Movimiento Democrático Nicaragüense, el MDN. Doña Violeta, pues sí, ella era así, era muy conocida, porque era la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, de la Junta de Gobierno. Y luego de la Dirección Nacional Conjunta, la gente conocía muy poco. A Tomás, un poquito a Daniel, y nadie más. Ahí los conoció el pueblo. Acuérdense que en la televisión que había, nada. No había internet, no había celulares. ¿Verdad? En ese acto, los discursos fueron relativamente cortos, en ese acto habla Glenda Monterrey, habla en nombre del Movimiento Pueblo Unido, la profesora Glenda Monterrey. Ella era la representante de la GPP en el Movimiento Pueblo Unido. Y ahí habló en el acto, ahí está el discurso, dura como 3 minutos. Una vez lo pasamos aquí nosotros, creo que eso debe estar ahí en la audioteca de la radio. Saber, no lo has encontrado ese vos para. Ahí debe estar, sí, tenés que buscarlo. El discurso de Glenda. El 20 de julio, en la tarde, dicen que había un sol, hermano. Bueno, el desfile de los guerrilleros. El Frente Occidental fue el primero en llegar a Managua, que llega al lado de las Piedrecitas, ahí se queda. Y ahí cuando llega a la dirección, ahí se forma, etcétera. Después entran a Managua. Frente Occidental que lo encabezaban, fíjate, Ana Isabel, María Lourdes Girón. ¿Quién más estaba? Bueno, venía Willock ahí. Venía, seguramente ya estaba, no sé si la CUTSA ya había arribado para entonces, porque Chinandega fue difícil. Bueno, pues. Y el 20, pues fue el acto. 20. Día jueves, si mal no recuerdo. A ver. Sí, lunes fue 17, si mal no recuerdo. Miércoles fue 19 y 20 creo que fue jueves. Así es. Y en la tarde dicen que había un sol salvaje, como en julio, pues así en la canícula, ¿no?
Y las fotos de esa época, vos las has visto, pues eso es impresionante. Ahí no cabía un alfiler en esa plaza, que era bastante más grande que ahora, pues ahora se ha reducido porque se ha ornamentado y se ha puesto bonita, pues se redujo. Bueno, quiero recordar algunas cosas, ¿sí? Chocha, son las 7:41. Quiero recordar algunas cosas, no hay tiempo, pues miren todo lo que tenía, pero no hay tiempo. Bueno, vale pues. Miren. Decía Bayard Duarce en 1980. El movimiento nuestro recoge la esencia, lo mejor del movimiento patriótico de Nicaragua, de la gesta histórica de Sandino, de la gesta patriótica de Sandino, que se desarrolló entre 1927 y 1934, y lo incorpora a la realidad presente, en conjugación con las teorías políticas modernas, con las teorías científicas que analizan la realidad social, que analizan la realidad económica de los pueblos. Eso viene a ser el sandinismo hoy en día, es decir, una conjugación de nuestras tradiciones de lucha que encontraron su máxima expresión en el general Sandino y en los aportes del movimiento revolucionario, de las teorías científicas de la revolución que actualmente guían los pasos de los pueblos para su emancipación social y política. ¿Verdad? Para que no se nos olvide, el Frente es síntesis de las mejores tradiciones de lucha del pueblo de Nicaragua, empezando por nuestro héroe máximo, el general Sandino, y también la incorporación de la teoría revolucionaria. Es una combinación, una síntesis. ¿Verdad? Dice Tomás, ¿qué es en última instancia el Frente Sandinista? Es la unidad de los oprimidos, de los explotados, de los revolucionarios, de los obreros y campesinos, de los antiimperialistas, de los internacionalistas, de los hombres y mujeres sencillos, puros y honestos, de quienes nacieron a pie y jamás se van a poner de rodillas, de los que están dispuestos a morir por su patria, por su pueblo y por su revolución. Eso dice Tomás de lo que es el Frente Sandinista. Y decía también Tomás, desde sus primeros momentos, el Frente Sandinista tuvo como base ideológica el pensamiento revolucionario y antiimperialista de Augusto César Sandino. Esto sin marginar la ciencia revolucionaria. Era criterio del FSLN que la lucha debía basarse en las mejores tradiciones de lucha, en el pensamiento de Sandino, pensamiento que se fue mejorando y enriqueciendo con el pensamiento de Carlos Fonseca. Y una última frase de Tomás. Un partido revolucionario de nuevo tipo, que no se parezca en nada a los viejos y podridos partidos del pasado. Un partido que no esté domesticado ni por el miedo, ni por el oportunismo, ni por el sectarismo, ni por el elitismo, ni por la ambición personal de nadie. Un partido que a la vez tenga una táctica flexible, que sea capaz de ser intransigente frente a la injusticia y la explotación, y ser intolerante con el oportunismo y otras desviaciones en las que suelen caer algunas organizaciones revolucionarias. Vale la pena leer ese pensamiento, ¿viste? Te quiero decir dos cosas más. Estas son de Daniel, el 27 de febrero de 1990. Nosotros no nacimos arriba, nacimos abajo y vamos a gobernar desde abajo. Ahora que hay un poder popular, estamos en muchas mejores condiciones para en un corto tiempo volver a gobernar este país desde arriba. ¿Se acuerdan de este discurso? 27 de febrero de 1990, la Plaza de los No Alineados. Gobernar desde abajo. Solo Daniel lo cumplió. Después lo acompañó Tomás y después Bayardo. Pero solo Daniel. Y se ganó el odio
de toda la claque oligarca y los medios internacionales. Yo tengo varias cosas ahí que quiero leer una de ellas. Pues. Decía Daniel en el 2004, 18 de julio, en una declaración al diario El País de España, que hoy es furiosamente antisandinista, es un vocero de los más abyectos intereses de los ricos de Europa y de los ricos de América, pero sobre todo de la clase monárquica que gobierna España. O sea, es asqueroso el país hoy. Pero bueno, oigan lo que dice Daniel al País el 18 de julio de 2004. Sandino decía que en la medida en que la lucha sea más difícil y más compleja, muchos nos abandonarán y solamente los obreros y los campesinos llegarán hasta el fin. Eso es típico de la pequeña burguesía y de la intelectualidad. Son como las moscas. Allá donde pueden encontrar beneficios, corren inmediatamente. Cuando la situación se complica, cambian de actitud. ¿Por qué ellos no fueron críticos durante los años 80? ¿Por qué no renunciaron en esos años? ¿Por qué se hicieron figuras en el mundo y recibieron reconocimiento y premios a costa de la revolución, a costa de los muertos? Son actitudes totalmente oportunistas. Daniel, 18 de julio de 2004. Y una de Daniel más, del 25 de septiembre de 1993, en ese mismo diario español. Le dicen a Daniel, el periodista, le dice que hay la impresión de que los sandinistas son culpables de la anarquía que hay en Nicaragua. 93. Y entonces dice Daniel, la anarquía la crea el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que desde hace 3 años viene aplicando una política económica que consiste en la restauración del viejo modelo que nosotros derribamos en 1979. Nicaragua sufre un regreso al somocismo, un somocismo sin Somoza. Así nunca habrá estabilidad. Ustedes los europeos, dice Daniel, tienden a vernos como salvajes. Es algo que va con la mentalidad colonial, que no dejan de tenerla. Y lo digo sin acritud, sin arrecharme, pues. En Francia, recientemente, los agricultores bloquearon las vías del trading. En Madrid, los ganaderos llenaron las calles de cerdo. Y ambos países son desarrollados. Entonces, ¿qué se puede pedir de nosotros? Hay que tener en cuenta que en Nicaragua un 70% de la población se encuentra en estado crítico de pobreza, que el desempleo afecta al 60% de la actividad de la población activa del país. Entonces le dice el periodista, usted le dijo asesina a doña Violeta el 21 de septiembre. Usted ratifica que ella es una asesina. Y le dice Daniel, la ratifico y la mantengo, es asesina. Igualmente al ministro de la presidencia, Antonio Lacayo, porque están asesinando al pueblo de hambre, desempleo, desnutrición y mortalidad infantil. También es un asesinato, oigan bien esto, también es un asesinato utilizar a la policía y al ejército para reprimir al pueblo cuando éste protesta, como ocurrió en Estelí, Managua, en las protestas de los militares retirados, de los transportistas y del 6%. Son hechos, para que no se nos olviden, aquí había muchas cosas. Voy a cerrar leyendo de nuevo el juramento del Frente Sandinista, el original, el de Carlos Fonseca, que él lo escribe, es el párrafo final de la hora cero. Se dice que la hora cero fue, algunos dicen que fue escrita en enero del 69 y otros dicen que fue a finales del 69. El caso es que ahí está, en la hora cero, de Carlos Fonseca. El último párrafo dice lo siguiente. Ante la imagen de Augusto César Sandino y Ernesto Che Guevara, ante el recuerdo de los héroes y mártires de Nicaragua, América Latina y la humanidad entera, pongo mi mano sobre la bandera roja y negra que significa patria libre o morir y juro defender con las armas en la mano el decoro nacional y combatir por la redención de los oprimidos y explotados de Nicaragua y del mundo. Si cumplo este juramento,
la liberación de Nicaragua y de todos los pueblos será un premio. Si traiciono este juramento, la muerte oprobiosa y la ignominia serán mi castigo. Ese es el juramento que Carlos elaboró y lo publicó en la Hora Cero. En los años 80, principitos de los 80, Tomás fue el que adecuó el juramento a las circunstancias de aquel momento. Creo que están vigentes, en mi opinión. Fue el que leí la vez pasada y lo quiero volver a leer y con esto cerrar el programa. Juro por nuestros héroes y mártires, por el pueblo nicaragüense y por nuestra patria, que seré capaz de sufrir, de soportar el dolor, de desafiar al enemigo, por muy poderoso que éste sea, y mi mayor empeño lo pondré en ser hijo de Sandino, en ser verdadero hermano de Carlos Fonseca, en ser digno de militar en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Jamás desmayaré en la lucha contra mis deformaciones y mis hábitos negativos, contra los residuos permanentes del egoísmo, la vanidad personal y los apetitos primitivos. Jamás olvidaré la responsabilidad, el deber y el derecho de mantenerme estrechamente vinculado a las masas, a los anhelos, a las aspiraciones del pueblo, y buscaré a los trabajadores como los peces buscan el agua. Me convertiré por propia y expresa voluntad en instrumento de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Seré capaz de decir la verdad siempre, de criticar con la mirada recta, de señalar a mis hermanos los defectos y errores sin temor a las consecuencias, con el firme propósito de construir sin el menor asomo de prepotencia y mala intención. El trabajo para mí será un premio y no un castigo. Tendré presente que ser militante sandinista no es un privilegio, sino un compromiso y una responsabilidad. Patria libre o morir, lo juro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra